Hola, Lucía, molt benvinguda a Terrícoles. Hola, què tal? És un plaer estar aquí. Lucía, tu ets periodista i escriptora, portes més d'una dècada treballant com a reportera en programes com Españoles por el Mundo, de Televisió Espanyola, Madrid Directo, de Telemadrid, i ara mateix treballes aquí a la Tierra, que també és de Televisió Espanyola. A més, has treballat en la Televisió Pública de Guinea Equatorial i has dirigit i codirigit documentals. I combines aquesta faceta de periodisme amb labors de docència i activisme. Sí. I actualment acabes de presentar un llibre que ens vens a parlar del llibre, que és Las que se atrevieron. ¿Qui son aquestes que se atrevieron? Pues la verdad es que en realidad es mi madre, son mis tías, son las madres de mis amigas y de mis amigos. Son mujeres, 6, que en la época franquista estuvieron con hombres negros, ¿no? Y lo que parece algo ahora natural, que en realidad no lo es tanto ni es tan habitual, en esa época era una auténtica gesta, porque eran mujeres que estaban muy tuteladas. Hay que pensar cómo era esa sociedad, ¿no?, en la que para abrirte una cuenta bancaria necesitabas el permiso incluso de tu marido. Entonces, estar con un hombre negro suponía no solo desafiar a tus padres, ¿no?, sino era incluso pues salirte totalmente del marco de la sociedad en la que todo el mundo hacía lo mismo y eran súper homogéneos y homogéneas, ¿no? Entonces se metieron en un lío, básicamente. Se atrevieron, fueron unas atrevidas. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo lo vivieron? Porque tú entrevistaste a cada una de estas 6 mujeres. ¿Qué recuerdos tienen? ¿Cómo fue cada una de las entrevistas? Me parece muy interesante y sobre todo lo comparo con el Estado español actual, ¿no? Porque ellas nunca habían visto a una persona negra, o sea, no tiene nada que ver con lavapiés, con el Raval, ¿no?, que parece que la mezcla ha empezado en estos barrios y en estos tiempos. ¿De qué año estamos hablando, para situarnos? Pues hacia los años 60. Mi madre, por ejemplo, conoce a mi padre en el 71, pero algunas de las mujeres a las que he entrevistado en los 68, finales más o menos de los 60, y ya digo, es que una cuenta que la primera vez que vi a un negro fue en una iglesia y nunca más había visto a otro hasta el hombre con el que se casó. Mi madre salía de un pueblo de 300 habitantes en Segovia. Es más, cuando, esto lo cuento en el libro, es que me río y hago un poco spoiler de mi propia obra, pero cuando yo fui al pueblo por primera vez, que mi madre ya fue del tirón, o sea, nos presentó a mi padre y a mí, no la había llevado al pueblo antes. Fue un acontecimiento. Acontecimiento, 1981, una cola de gente en el pueblo, Segovia, 300 habitantes en el pueblo, y una persona de hecho preguntó, le pidió a mi madre que le enseñara las piernas a ver si verdaderamente era mitad blanca, mitad negra. Claro, porque mi madre fue lo que les dijo, ella es mitad blanca, mitad negra, pues ellos pensaron, ajá, una cebra, o el yin y el yang, ¿no? Es eso, era otra España y precisamente por eso hablo del atrevimiento, porque ellas no sabían que iba a implicar que tomaran esa decisión y en muchos casos pues se tradujo en alejamiento por parte de sus familias, en rechazo social, en descubrir el racismo a través de sus hijos, ¿no? Cuando ellas veían a sus hijos o a sus maridos y les llamaban por su nombre a salir de sus casas, estas personas tenían connotaciones que no tenían dentro de su casa, ¿no? ¿Cómo lo pasaron? Porque de estas 6 historias hay un relato, bueno, son todos relatos verídicos, pero hay 5 que los has protegido. Has protegido a las mujeres, los has puesto en otra voz, pero hay uno que es la de mis padres. La de tus padres, que es honestidad y picaresca, ¿no? Sí. Que los llamas así. ¿Cómo lo vivió tu madre? Porque sí que tú puedes hablar, porque has sido un testimonio en primera persona. ¿Cómo fue? Pues mis padres se conocieron en la facultad y se conocieron además, como mi madre era picaresca y mi padre era honestidad, pusieron un ejercicio en el examen que ya había salido en clase. Entonces mi madre tenía la chuleta y se la quiso pasar a mi padre. Mi padre dijo, no, yo prefiero aprobar por mis métodos, y mi padre suspendió y mi madre aprobó. Entonces, a partir de ahí y de lo que se rió mi madre de mi padre por ser tan honesto, comienza una relación. Una relación que dura unos 10 años, más o menos, hasta que nazco yo. Hubo un periodo en el que mi madre lo dejó porque le daba pánico contárselo a mi abuela, ¿no? ¿Lo pasaba mal? Tenía miedo, sí, porque ella no pensaba que estuviera haciendo algo malo, pero al mismo tiempo tenía sentimiento de culpa. ¿El qué dirán? ¿Era el miedo al qué dirán? O... Era el miedo al que dirán. Era el miedo al que dirán porque además, y pasa con todas, no había un prejuicio hacia la cultura del otro porque ni siquiera se conocía la cultura del otro, por un lado, y porque por otro lado es verdad que Guinea era colonia española. Entonces mi padre pues cantó el cara al sol exactamente igual que mi madre en el colegio, o sea, tenían una educación franquista exactamente la misma que había aquí, ¿no? Y entonces es cierto que el grueso de las personas que venían de Guinea por aquel entonces venían a estudiar, con lo cual
dentro de que era una persona de fuera, etcétera, etcétera, pues se suponía que podían tener un plus, pero eran negros. Y es que la gente no había visto a negros en su vida, ¿no? Entonces, mi madre cuenta que mi padre le llamaba por teléfono, ¿no? Lo operaron y tal, y mi padre llamaba para interesarse por ella, y mi abuela le dijo, ¿viste que tiene este acento tan raro? ¿De dónde es? ¿De dónde es? De Guinea Ecuatorial. Y mi abuela giró la cabeza. ¿No estarás con un negro? Mi madre, no. Y llevaba años con él, ¿no? Entonces, y no es la única historia de negación. Ellas hubo en algún momento de su vida, no todas, que negaron la relación que tenían o que incluso la paralizaron para luego volver por el miedo a eso, al que dirán, a cuál iba a ser la reacción de sus familias. No siempre fue buena. Pero se atrevieron a seguir adelante con por este amor. Sí. Y tuvieron hijos, una familia, y sus hijos, que sois vosotros, ¿no? La afrodescendencia. ¿Cómo lo veis? Sí. ¿Cómo habéis vivido todo este proceso? Se atrevieron, y además sin ser conscientes de que estaban haciendo nada especial, ¿no? Porque, pues ya digo, ahora hay más parejas interraciales y hay veces que las chicas pues son conscientes primero de su privilegio por el hecho de que ellas sí pueden, pues son blancas, no son leídas como extranjeras, ¿no? Porque como en el Estado español suele haber una racialización de la nacionalidad, parece que es impensable que una persona con mis características sea española. Y ojo, que es que mi padre lo era también, porque venía eran españoles de segunda, porque eso es lo que tienen las colonizaciones, pero él tenía su DNI, ¿no? Pero a mí me parece interesante eso, ese no ser conscientes y estar derribando muros, porque no solo fue estar con hombres negros, es que muchas cohabitaron antes con sus maridos, antes de casarse. Cuando aquí no se cohabitaba, en aquella época. Claro, ahora mismo es algo súper normal, pero antes irte con tu novio a vivir antes del matrimonio era impensable, pero se vieron abocadas a ese tipo de situaciones porque las echaron de casa en muchos casos, les negaron la palabra, tuvieron hijos antes del matrimonio también, incluso... Vaya, unas atrevidas. Sí, lo fueron. Entonces, tú conoces, supongo, tú hablas en el libro del Little Bata o Little Malabo. Os conocéis, supongo, has crecido en el Extra Radio de Madrid, sí. En Alcorcón. ¿Estás muy orgullosa de ello? Súper barrionalista. ¿Barrionalista? Sí. Me encanta esta expresión. Sí. ¿Os conocéis? Entonces, ¿qué sentimientos tenéis? Antes comentabas que no se os veía como españoles. Claro, es que de hecho para mí el libro es una especie de homenaje también a mi madre y a estas mujeres y un firmar la paz con mi parte blanca también, que existe, que está ahí y que yo no he querido reconocer, ¿no? Claro, esta falta de reconocimiento por parte de la sociedad en la que hemos crecido, de nuestra pertenencia, pues provoca que al final tú misma te niegues, ¿no? Y lo interesante de esto y lo que yo más valoro de mi madre en este caso, porque no existen fórmulas fijas para criar a un niño negro o mestizo, como quieras llamarlo, no existen, porque además cada niño es un mundo, pero a mí mi madre me empoderó muchísimo, o sea, a mí mi madre me decía, vale, tú eres mestiza, mulata se decía antes, mestiza, pero cuando tú salgas de casa eres negra, y es guay ser negra, y tú eres nacida en España, pero cuando salgas de esta casa te van a decir que eres de Guinea Ecuatorial y es guay ser de Guinea Ecuatorial. Entonces, para mí lo interesante de esto es que porque mi padre me transmitía su cultura de una manera más natural. En el caso de mi madre hubo una negación de quién fue, de quien me llevó 9 meses dentro de sí, para empoderarme. Entonces me parece un acto de cariño y de sobre todo no existía internet, no podías leer. Había tantos referentes y sin embargo ellas pues hicieron lo que pudieron, como pudieron, y nos criaron fuertes para responder a preguntas que una niña no tendría por qué responder, ¿no? Que de repente pues preguntas, ¿no? Como vete a tu o expresiones, ¿no? Como vete a tu país, etcétera. ¿Y qué os decían? ¿Qué teníais que decir? Bueno, a mí, o sea, y cosas más así, ¿no? Pues si me decían negra de mierda, mi madre me decía respóndeles blanco tocino, que también es de, a ver, mamá, ¿qué insulto es ese? Por favor, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que te digo, mi madre me decía, bueno, pues si te dicen que si manchas, les dices que no. Si te dicen vete a tu país, tú les dices, pues mi país es maravilloso, se llama Guinea Ecuatorial y ya te gustaría irte para allá, ¿no? A ti. Entonces, esa fortaleza proviene de ellas. Y me apetecía homenajearle, aparte me apetecía tener una conversación con ella y explicarle lo que es ser una niña negra aquí. Que nunca lo habías dicho. No, porque es lo que te digo, tú desarrollas una especie, no sabría decirte si de madurez o de resignación, y de pequeña te vas tragando cosas de lo que vas viviendo en el colegio. Entonces yo quería contarle a mi madre, quería darle las gracias, quería contarle también lo que es ser negra, lo que pasa cuando salimos a la calle, porque por mucho que ella me vea como Lucía, yo cuando salgo a la calle no soy Lucía, soy leída de muchas formas, ¿no?
Entonces, es eso. También me apetecía reflexionar sobre conceptos que para mí se convierten en cárceles, ¿no? El día que presenté el libro, le pregunté a mi madre, ¿qué es una pareja mixta? Y me dijo, pues un hombre y una mujer. Le pregunté después, ¿qué es la multiculturalidad? Y me dijo, bueno, la mezcla de culturas. ¿Y qué tenemos en casa? Una familia. Y luego le pregunté también qué eran los inmigrantes de segunda generación. Me dijo, pues los hijos de inmigrantes. Digo, ¿y qué soy yo? ¿Qué somos tus hijos? Pues sois inmigrantes. Vosotros sois de aquí, de Alcorcón, ¿no? Entonces, es verdad que al final todo acaba en Alcorcón. Sí, y empieza. Sí, no, todo empieza y acaba. Sí, pero ¿qué es eso? Que a veces como que pues nos conceptualizan personas que no conocen nuestras realidades y nos encarcelan. Entonces, yo ahora, pues sí, desde la sociología soy percibida como inmigrante de segunda generación, de acuerdo, pero también como alcorconera, como madrileña, como española, como ecuatoguineana. Es múltiple. Es múltiple, somos agua. Hay un concepto que siempre hablas, que es el empoderamiento. ¿Qué es para ti exactamente el empoderamiento? Porque siempre es recurrente en tu gramática. Sí, empoderada porque me hace fuerte, porque me hace sentir poderosa, porque me recuerda que lo que soy también es importante, ¿no? Porque hay que pensar en qué España he crecido yo. O sea, era una España completamente blanca. Es que había muchos días en los que la única persona negra que veía, aparte de mi padre y mi hermano, era mi reflejo en el espejo y ya está, ¿no? Entonces, es muy fácil siendo una niña. No es que queramos ser blancas, es que queríamos ser como el resto, sin más. Y eso implica pues, no ser diferente. Claro, tener el pelo liso, tal. Y no puede ser, evidentemente. Entonces, pues es mi madre la que me hace fuerte y me dice, en esa diferencia radica tu grandeza y ya está. Y eso es muy difícil transmitírselo a un niño, porque ¿cómo se lo cuentas? ¿Cómo se lo explicas? Y sobre todo, no solo que fuéramos diferentes a los demás, sino lo que recibías a veces de los demás, ¿no? En África hay sillas, hay mesas, ¿y en África qué coméis? Yo qué sé, si yo fui por primera vez a África con 25 años. Cuando fuiste a África fue cuando estabas trabajando en el programa ya como reportera Españoles por el Mundo, no. ¿O lo habías ido anteriormente? Fui antes, bueno, fui a Marruecos, pero a Guinea fui con 25 años. También es esta la parte de mi padre, del miedo que tienen cuando te han crecido aquí a que luego no te sientas allí en casa, ¿no? Entonces mi padre esperó a tener la casa hecha, con la vajilla, con la mantelería, con todo, para que fuéramos y no nos sintiéramos desplazados. Que por otro lado a mí me parece una chorrada porque nunca esperábamos eso. O sea, nosotros queríamos ir a Guinea y ver la Guinea que había y ya está, ¿no? Pero bueno, él quiso tenerlo todo súper fetén. Hay una parte que toda esta parte de no aceptación es lo que te ha llevado de alguna manera a desarrollar esta parte más activista o politizarte para empoderar a otros que de alguna manera han, bueno, no se puede llamar sufrir, pero sí que han tenido los mismos problemas que tú. Sin duda, sin duda. Aparte que yo creo que trabajando en televisión y teniendo una posición de cierta visibilidad, tengo una responsabilidad también. Y si yo he vivido ciertas cosas que, por desgracia, siguen viviéndose, porque ese es el problema, que las cosas no cambian solo por el paso del tiempo. Tiene que haber una voluntad tiene que haber un diálogo, el inicio de una conversación, por lo menos. Entonces, si las cosas no están cambiando, yo me siento en la obligación de decir, que tú ahora me ves aquí, pero yo he pasado estas cosas, vamos a ver qué podemos hacer, tender manos para transformar cosas. Entonces, sí, tiene mucho que ver eso. ¿Cuándo fuiste consciente, cuándo empezaste a ser consciente de esta responsabilidad, o te la ha puesto la sociedad la responsabilidad, o te la has cogido tú sin me la he pensar? Cogido. No, yo cuando vengo de Portugal, en Portugal... Porque te fuiste a Portugal a estudiar. Sí, y el 30% de mis compañeros eran africanos o afrodescendientes, y al volver de Portugal yo dije, es que yo quiero tener un mundo también con muchas caras, con muchos colores, con muchas culturas. Entonces empiezo a buscar amigos y amigas afrodescendientes también. Y a partir de ahí, de esas conversaciones que nunca había tenido, ¿no? Porque es que eso es lo fuerte, que hay un primer momento de exorcismo, lo llamo yo, ¿no? De sacar demonios, claro, y decir, wow, es que esto no lo había hablado con nadie, porque tú das por hecho con mi mejor amiga, que mi mejor amiga desde que tengo 9 años, y yo no había hablado de estas cosas, porque entendía que esto era algo que me pertenecía a mí, que quizá no iba a entender. Y a partir de ahí pues empiezas a hablar, y de esas conversaciones iniciales empieza a trazarse discursos, ¿no? Y de esos discursos pues empiezas a querer generar proyectos, y bueno, y hasta hoy. Poco a poco generando Sí. proyectos para la transformación social. Cuando te dijeron que te habían seleccionado para Españoles por el Mundo, ¿te acuerdas de la sensación que tuviste?
Bueno, es que era un sueño, porque yo cuando trabajaba en Telemadrid quería trabajar ya en Madrileños por el Mundo. De hecho, cuando te dicen, jo, qué suerte, has viajado mucho por Españoles en el Mundo, en realidad, para mí Españoles en el Mundo es consecuencia de... ¿En el mundo o por el mundo? En el mundo. Lo que pasa es que todo el mundo dice por el mundo porque Madrileños por el Mundo, que estuvo antes, era por el mundo. Pero yo ya había viajado mucho, entonces, y hablaba bastantes idiomas, bueno, 4, y yo pensaba, es que este es mi programa. Y, jolín, el día que me lo dijeron, lo di todo, me dejé las cervicales y todo, porque es verdad que es un programa muy chulo y además en ese momento de mi vida, ¿no? Que todavía no había cumplido 20 años cuando empecé, perdón, 30 años, tenía 27 y todavía tienes toda la fuerza y todavía piensas que puedes transformar el mundo, ¿no? Y todavía piensas que la televisión, y sigo pensándolo, ojo, pero que la televisión puede servir para cambiar imaginarios. Entonces me parecía un regalo poder ir a muchos sitios y contar muchos lugares en positivo, incluyendo África, ¿no? Que tiene esa narrativa única de lo malo, lo triste, la guerra. Las narrativas para ti son importantes, contar historias. Fundamentales. Es que yo creo que todos los seres humanos llevamos cuentacuentos dentro de nosotros y nosotras, ¿no? Pero es que encima en África, por tener una tradición oral, por haber sido ágrafos en muchos casos, pues la transmisión oral, el ser contador y contadora de historias, es que está aquí, ¿no? En cada una de nuestras venas. Sí. Y ahora que podemos contarlas por escrito o podemos contarlas de forma audiovisual, que es a lo que me dedico, pues me parece una oportunidad. Por eso, por ese discurso único que ha habido. No creo que con mala voluntad en muchos casos, en otros seguramente sí, pero casi siempre por desconocimiento. Y creo que es una oportunidad que nosotros asumamos estas voces. Cuando digo nosotros me refiero a las otredades, ¿no? A aquellos que hemos sido objetos de discurso pero que no hemos tenido voz, ¿no? Entonces, que asumamos esta voz y que contemos de otra forma y que se puede contar de otra forma, hablando de personas que... Bueno, sé, hace poco, por ejemplo, hice un reportaje grabado con el móvil en 48 horas, porque son mis retos, en Colombia, el primer pueblo libre de América, fundado por personas esclavizadas, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar la palabra esclavizada en lugar de esclavo, persona esclavizada en lugar de esclavo, por ejemplo, ya es un cambio en la narrativa. El hecho de contar ¿Quién hizo ese cambio de narrativa? ¿Ellos mismos? A ver, ellos mismos hacen un cambio de narrativa, pero no se cuenta, porque ellos, o sea, dejamos de contar la esclavitud en términos solo de víctimas que padecen la historia y hablamos de héroes que luchan contra esa historia que a priori parecía que les iba a condenar a una vida en una plantación o como fuera, y esta gente crea sus propios pueblos, mantienen su lengua hasta el día de hoy. Se empoderan, sí señora. Entonces... Al final me cogeré la palabra... Por favor, toda tuya. Mira que yo tengo ciertos estigmas respecto a la palabra, pero por la cuestión del poder, ¿no? Hasta qué punto el poder... ¿Para qué? ¿No? Es una apertura, pero sí que es empoderamiento. Sí, es eso, en el sentido de hacernos poderosas en nuestros círculos, o sea, al menos de no sentirnos pequeñitas. Vamos a mirarlo así, si te gusta más. Sí, no sentirnos pequeñitas, pero el relato del poder también hay que cuestionarse muchas veces qué tipo de poder. Sí, sin duda, sin duda. Yo tampoco, o sea, yo no digo ser más que nadie, yo lo que digo es sentirte al menos igual que el resto, ¿no? Y capaz de, porque eso es, o sea, ¿no? Y esto entronca quizá con los referentes. Cuando tú creces sin referentes... Una cuestión de oportunidades, ¿no? De oportunidad y de ver que puedes. O sea, tú piensas que cuando creces con esta orfandad de gente como tú a tu alrededor, es que yo, por ejemplo, lo cuento, yo nunca había visto una persona mestiza mayor. La primera vez que la vi fue en Cuba y yo fui a Cuba con 24 años, ¿no? Tú no sabes siquiera cómo vas a ser. Entonces, ver a otras personas que son como tú y que hacen cosas que tú quieres hacer y que a priori piensas que no es posible porque no ves a nadie, es muy potente, ¿no? Referentes. Sí, es que es fundamental. ¿Tú eres consciente de que eres un referente actual para gente de tu edad y para las siguientes generaciones? Pues fíjate, es que... sí, ¿no? O sea, a mí, fíjate, te pasa a ti con lo de empoderamiento, a mí me pasa con lo de los referentes, es de referente cuando sea mayor. Todavía soy muy joven para ser referente de nadie, tampoco he hecho tantas cosas, me quedan un montón de cosas por hacer y tampoco me gusta caer en la autocomplacencia. Pero sí que es cierto que la tele, por la visibilidad que te da, te hace llegar a otras personas. También es verdad que la televisión ya no es lo que fue y que ahora los jóvenes ven a los youtubers y a los periodistas tampoco nos ven ya tanto, ¿no? Pero bueno, sí que si en una casa por lo menos, aunque no se hable, aunque esa niña simplemente esté viendo la tele mientras cena y ni me oiga, está viendo que ella puede estar allí dentro de unos años, a mí me vale, vamos, qué alegría. Ojalá.
Volviendo a las narrativas, hay una cosa que se me ha quedado en el tintero, que es la narrativa a través de la voz de la mujer, porque se podía haber contado la misma historia a través de otras voces, ¿no? Que es las voces de los guineanos, de cómo se sentían. ¿Ellos cómo se han cogido el libro? ¿Cómo se lo han tomado? Pues desde mi padre, que yo le digo celitos, por ejemplo, ¿no? Y de hecho he tenido mucho miedo a sacar este libro por varias cuestiones. Hablabas del tema de la mujer, pues por ser mujer, ¿no? Muchas veces tienes este síndrome del intruso, de la impostora, de ahí estoy haciendo algo que no debería hacer. Jolín, yo llevo leyendo desde que tengo 3 años. Me enseñó mi padre a leer muy pronto y siempre he escrito y tal, pero piensas que no. Luego también el hecho de ser mujer negra, tienes esa doble falta de privilegio que te hace pensar, madre mía, y mi madre me ha educado siempre diciéndome, tú tienes que hacer el doble para llegar al mismo punto, y eso es positivo porque te esfuerzas, pero al mismo tiempo puede generarte cierto complejo, ¿no? Entonces yo decía, a ver, y luego también estaba la parte de la militancia. Yo siempre he sido militante afrodescendiente, me declaro, soy mestiza desde un punto de vista biológico, soy negra desde un punto de vista político, y de repente hago un libro en el que las protagonistas sois 6 mujeres blancas, lo llamo Las que se atrevieron, como si fuera un atrevimiento estar con una persona negra, que no lo es. El atrevimiento era enfrentarse a todo lo que implicaba estar con una persona negra, ¿no? Entonces tenía pánico a su reacción y tardé un montón por eso, y porque también la última entrevista era la de mi padre y mi madre, y yo tengo a mi padre súper idealizado y me daba mucho miedo bajarle del pedestal. Digo, a ver qué me cuenta esta de mi padre, ¿no? Parece que nuestros padres solo tienen historias del momento en el que nacemos y antes no han tenido vida. No han tenido vida. Entonces, ¿verdad? Entonces me daba, tardé mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo por ese tardaste? miedo? 5 años. 5 años. Estaba escrito, me faltaba solo la historia de mis padres, pero mire, me daba un pánico atroz. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿O por qué te atreviste, no? Sí, pues porque, aparte, claro, yo estoy hablando de mi vida, de lo cotidiano. Estoy hablando de Malabo 2, un barrio que en los años 60, 70 ya tenía tal cantidad de guineanos que llamaban Malabo 2, pero que para mí es mi vida. Entonces, tú no miras... es muy importante aprender a mirar nuestro mundo, lo cotidiano, con ojos nuevos, pero no es fácil hacerlo, porque tú estás acostumbrado, entonces, o acostumbrada. Entonces, un día estaba hablando con la prologuista del libro, Marta Sofía López, que es profesora en la Universidad de León y que ha traducido un montonazo de libros de artistas, de autores africanos, y ella leyó algo y me dijo, esto es buenísimo. Entonces, ¿en serio? Sí, esto tienes que sacarlo, es que es el poder de las historias que no se han contado. Y como que eso me hizo venirme un poco arriba, ¿no? Y decir, bueno, pues lo mismo. Y a partir de ahí empecé a mandárselo a más gente. Oye, ¿qué opináis? Por favor, sinceridad. Y lo mandé a una editorial, me dijeron, tardaron mucho en contestar, me dije, bueno, ya está, ves, es que esto se lo había inventado la profesora, salió y dije, jo, qué bien. ¿Pero qué dijeron los hombres? Eso, perdona. Pues los hombres primero estaban, algunas personas me decían, jolín, vale, sí, la perspectiva de las mujeres, pero es que el guineano está muy difuminado, ¿no? Prácticamente no se le ve. Es que insisto que también es una parte de reconciliación con esa parte negra, y es un homenaje a esas mujeres también. Podré hablar de los guineanos, pero es que yo también... para mí es muy importante que la gente asuma su propia voz, y los guineanos, ya hay escritores guineanos que han hablado de cuando llegaron aquí. Está Dona Tondongo, que fue una de las primeras personas que utilizó el término afroespañoles, y que es un tipo interesantísimo que lo va a contar muchísimo mejor que yo. ¿Y por qué además tengo que empatizar más con una persona que viene de Guinea Ecuatorial hace no sé cuántos años y que es un varón, que con mi madre, que tiene una cultura más afín a la mía, por ser blanca? A lo mejor nos une también el hecho de ser mujeres. Es más, yo durante mucho tiempo he sido como muy negrista y me fui a vivir a Guinea Ecuatorial y dije, mira, a lo mejor soy más mujer que negra. No, que al final las identidades... El punto de unión, sí. O sea, somos... Femenina, la identidad femenina quizás une más que cualquier otra. O no, depende del contexto, ¿no? O sí. sea, yo estando aquí soy más negra, estando allí soy más mujer. Entonces, esto es lo que me enseña también y sobre lo que reflexiono un poco en el libro. Tenemos identidades que son agua, ¿no? Y nos vamos adaptando en función del lugar en el que estamos. Y no tenemos que renunciar a ninguna de las partes, de las caras que nos componen como poliedros, que somos todas y todos. Me da igual que tengamos herencia birracial, policultural, me da igual. O que seas de tu barrio y no hayas salido. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Y para mí este libro implica reconocerlo. Es que sí, también soy blanca, es que sí, tengo una mujer blanca, una madre blanca, y es que sí, esta mujer pues hizo una cosa que no hacían muchas personas en su momento. Pues me apetece. Y de las historias que te contaron las mujeres, porque antes comentamos que que son ficticias y que una mujer a lo mejor la cuentas la historia como si fuera la hija, ¿no? Cambias el que hace relato. De todas estas historias, ¿cuál te
fue para ti como más dura Es que o más triste? Hay muchas partes que de cada historia que digo, wow, o sea, y eso que me lo cuentan con una entereza como si fuera lo más normal del mundo. Pero bueno, más que lo malo destaco eso, las fortalezas. Pues una mujer que en esa época, pues su marido estaba muy metido en política y querían, con la dictadura de Macías, que fue el que estuvo después, el presidente que estuvo después de la dictadura franquista en Guinea, y esta mujer se va con su marido a Camerún. Una mujer que no había salido nunca de España se va a Camerún, a ese Camerún, ¿no? En los años 60, claro, 70. Que estaba en proceso de independización también. Acababa de independizarse y pues supongo que tenía un nivel de precariedad tremendo con respecto a ahora, y se va con su hija y embarazada y se va para allá y pierde al niño que estaba esperando. Pero no me quedo con eso, me quedo sobre todo con ese mirar hacia adelante y el poder y la fuerza que te da el amor, ya no digo solo a su marido, sino a sus hijos, ¿no? Porque ella sentía que estaba construyendo un mundo mejor para sus hijos y bueno, y también esa curiosidad, porque el grueso de estas mujeres hablaban un poco de cómo se aburrían un montón con los hombres de su época, que solo hablaban de fútbol, y de cómo estos hombres que querían luchar por las independencias primero de sus países... Era más apasionante. Claro, y cómo muchas entraron, de hecho, en estas luchas. Algunas se autodenominaban guineanas blancas, incluso decían, es que yo llegué un momento en el que me sentía guineana blanca, hacía comida de Guinea, estaba en esas reuniones políticas, me pasaba todo el día entre guineanos porque mi familia me rechazó, entonces yo me sentía también de allí. Se enriquecieron y se sentían bien, y por eso tampoco es un atrevimiento, sino que es una supervivencia por querer estar. Eso, ¿no? Es, sí, en cierto modo sí. Por eso yo digo que son historias de fuerza, y hay gente que dice que ha llorado, pero a mí me parece que son positivas y que son ejemplos, ¿no? Para seguir adelante. Lucía, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que mucha gente pueda entender, ¿no?, el libro y entender la propuesta y adelante con el trabajo que haces. A vosotros por invitarme, muchísimas gracias. Muchas gracias.